Hace unas semanas, mientras escuchaba relatos de migrantes que intentaban atravesar la impenetrable selva del Darién, un escalofrío recorrió mi cuerpo. A pesar de los años que han pasado, no pude evitar que mi mente viajara a un recuerdo profundamente doloroso, uno que había tratado de enterrar en lo más profundo de mi memoria. Fue imposible no revivir lo que mi hermano Víctor vivió en el año 2016, cuando, obligado por las circunstancias, se vio forzado a dejar atrás nuestra tierra, Venezuela. Aquella experiencia no solo fue devastadora para él, sino también para todos nosotros, su familia. La selva del Darién, un lugar donde la vida parece despojarse de todo valor y sentido, fue el escenario de una de las travesías más aterradoras que jamás haya escuchado. En aquellos años, la crisis en Venezuela había alcanzado niveles insostenibles. Las noticias diarias eran un recordatorio constante del caos y el desmoronamiento de nuestro país. La inflación galopante, la escasez de alimentos y medicinas, la violencia descontrolada en las calles y la sensación creciente de que el futuro se evaporaba ante nuestros ojos creaban un ambiente asfixiante. Era como si Venezuela misma, con sus riquezas y su belleza natural, se estuviera desmoronando en pedazos. Víctor, como muchos otros venezolanos, no pudo soportar más la situación. Sabía que quedarse significaba condenarse a una vida de desesperanza, miseria y sufrimiento. No le quedaba otra opción que partir, aunque eso implicara poner en riesgo su vida en una peligrosa travesía. Su único objetivo era encontrar una oportunidad de rehacer su vida en otro lugar, pero emigrar no era tarea sencilla. No tenía documentos que le permitieran cruzar las fronteras de manera legal, ni el dinero suficiente para abordar un avión. Así que optó por lo que muchos consideran el camino más mortal y traicionero, cruzar la selva del Darién. El Darién es una vasta y densa selva que conecta Colombia con Panamá, una franja inexplorada y hostil de la naturaleza donde las reglas del mundo civilizado parecen desaparecer. Para muchos, este lugar es una barrera infranqueable, un cementerio verde donde el peligro acecha a cada paso. Años de historias de desapariciones, de cuerpos nunca encontrados y de vidas perdidas en su profundidad la han rodeado de una aura siniestra. Allí, la naturaleza parece devorar sin compasión, ya sea a través de los animales salvajes, la furia implacable de los elementos o incluso los propios seres humanos. Para los migrantes desesperados, sin embargo, es una ruta ineludible, la única que los separa de una posible nueva vida. Víctor sabía muy bien a lo que se enfrentaba, pero su desesperación por escapar de Venezuela era más grande que cualquier miedo. Se unió a un grupo de 12 personas, todos ellos migrantes como él, cargados de la misma necesidad de huir de la pobreza, la incertidumbre y el miedo. Cada uno de ellos comprendía el peligro que implicaba cruzar esa selva inhóspita, pero el camino de regreso ya no era una opción. Habían decidido contratar a un guía, alguien que, según les aseguraron, conocía bien la selva y podía llevarlos a salvo hasta el otro lado. El hombre, con el rostro curtido por años de atravesar el Darién, les habló con franqueza desde el inicio. Les advirtió que la travesía no sería fácil. En la selva, les dijo, los peligros eran innumerables, no solo debían cuidarse de las fieras salvajes y las condiciones naturales extremas, sino también de otros humanos. Guerrilleros, narcotraficantes y contrabandistas acechaban en cada rincón, esperando la oportunidad para aprovecharse de los migrantes vulnerables. El primer día de la travesía comenzó bajo un calor sofocante que rápidamente se transformó en una lluvia torrencial. El cielo, como si quisiera advertirles del peligro, derramaba una cortina de agua incesante que empapaba sus cuerpos y hacía que cada paso fuera un verdadero desafío. El suelo, convertido en un lodazal resbaladizo, ralentizaba su avance, y los ríos desbordados, transformados en torrentes violentos, se interponían en su camino. Pero la naturaleza no era lo único que los atormentaba. La densa vegetación creaba un ambiente opresivo. Apenas podían ver el cielo, y la poca luz que lograba filtrarse entre las copas de los árboles apenas iluminaba su entorno. Todo se sentía hostil, como si la selva misma quisiera tragarlos.
Los sonidos que emitía la naturaleza, el crujido de las ramas, el zumbido constante de los insectos, el aleteo de los pájaros, no eran simples manifestaciones de vida, sino advertencias, recordatorios de que estaban en un territorio que no les pertenecía. El grupo avanzaba en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, lidiando con el miedo que crecía con cada hora que pasaba. Mi hermano me confesó que desde el inicio, una sensación incómoda lo invadió. El guía les había advertido que debían ser cautelosos, evitar hacer ruido innecesario, porque cualquier sonido podría atraer atención no deseada. Era como si la selva tuviera ojos, ojos que los vigilaban desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. A pesar de la experiencia del guía, el peligro parecía estar siempre al acecho. ¿Sería un animal? ¿O tal vez un grupo armado? Nadie lo sabía con certeza, y nadie se atrevía a preguntarlo. El segundo día resultó aún más en el grupo. Las pocas horas de sueño que lograban robar a la noche, tumbados sobre el suelo empapado, no eran suficientes para reponer energías. Los mosquitos y otros insectos se cernían sobre ellos sin piedad y el hambre comenzaba a pasarles factura. Aunque llevaban algunas provisiones, el agua potable se agotaba con rapidez y el río cercano no era una opción viable, ya que sus aguas estaban contaminadas. Pero el miedo seguía siendo el peor de todos los males. La selva, con su vastedad y sus sombras interminables, no dejaba de recordarle a Víctor que cualquier paso en falso podría ser el último. El tercer día fue cuando todo empezó a desmoronarse, tanto física como emocionalmente, para el grupo de migrantes. Habían avanzado en silencio durante horas, agotados, hambrientos y profundamente marcados por el miedo constante que les envolvía desde que habían ingresado en la selva del Darién. La lluvia no cesaba de caer y sus cuerpos empapados se sentían cada vez más pesados. Era difícil pensar con claridad, cada paso parecía un esfuerzo monumental y la idea de llegar al otro lado se volvía cada vez más remota. A pesar de las advertencias del guía, la tensión era palpable entre ellos. La selva no solo se sentía como un entorno hostil, sino como una trampa que se cerraba cada vez más a su alrededor. Fue en ese contexto que ocurrió la tragedia. Mientras caminaban por un sendero extremadamente estrecho y resbaladizo, uno de los migrantes, un joven que apenas había intercambiado palabras con el grupo desde el inicio de la travesía, se detuvo repentinamente. Nadie había notado su cambio de actitud hasta que, de manera abrupta, lanzó un grito desgarrador que hizo que todos se detuvieran en seco y giraran hacia él. El joven se había quedado completamente inmóvil, sus ojos llenos de terror, mientras una serpiente venenosa, de un tono oscuro y camuflado, se había enroscado en su cuello y lo había mordido justo debajo de la nuca. En cuestión de segundos, el joven comenzó a retorcerse de dolor, su cuerpo sacudido por violentas convulsiones. El veneno estaba haciendo efecto rápidamente, como si la serpiente hubiera esperado el momento justo para atacar, aprovechando el agotamiento y la vulnerabilidad del grupo. El guía, al escuchar el grito y ver la escena, se acercó corriendo al joven, pero no hizo mucho más que observarlo con impotencia. Sus palabras, frías y directas, hicieron que la desesperación se apoderara de los demás. Es una de las serpientes más letales de la selva, dijo mientras examinaba la mordida. Sin antídoto, no hay nada que podamos hacer por él. Aquella sentencia, pronunciada con la certeza de quien ha visto demasiadas veces este tipo de tragedias, caló profundamente en el grupo. Nadie quiso aceptarlo al principio, pero sabían que el guía tenía razón. Estaban en medio de la nada, en lo profundo de la jungla, sin acceso a ayuda médica ni recursos que pudieran salvar al joven. En cuestión de minutos, su cuerpo se debilitó por completo y cayó al suelo, temblando sin control. Sus gritos fueron apagándose lentamente hasta que solo quedaron espasmos en su cuerpo.
El pánico se extendió como el fuego entre los demás. Un par de migrantes comenzaron a correr sin rumbo, ciegos de miedo, tropezando con las raíces y el barro. Otros se quedaron congelados, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Entre gritos y sollozos, el caos se apoderó de todos. El guía, con una frialdad que rayaba en lo inhumano, levantó la voz por encima del estruendo: calmaos. No hay nada que podamos hacer por él. Si nos quedamos, moriremos todos. Tenemos que seguir adelante. Sus palabras resonaron en el aire, duras y desprovistas de cualquier consuelo. Nadie quería aceptar lo que aquello significaba, pero todos sabían que él tenía razón. La selva no permitía demoras ni distracciones. Si se detenían, si permitían que el miedo los paralizara, todos estarían condenados. Con el corazón lleno de pesar y angustia, el grupo se vio obligado a retomar su marcha. A regañadientes, y con lágrimas en los ojos, dejaron atrás el cuerpo del joven, tendido en el barro, abandonado a la selva que lo había reclamado. No hubo palabras, ni despedidas. No podían darse el lujo de detenerse a llorar. Sabían que en esa jungla, cada minuto que pasaban quietos era un minuto más que los acercaba a su propia muerte. El silencio se hizo aún más opresivo. Nadie habló en lo que quedaba de la jornada, cada uno de los migrantes atrapado en sus propios pensamientos, luchando con el miedo y el agotamiento. Para mi hermano, ese fue el momento en que comprendió que la selva del Darién no era solo un desafío físico, sino una prueba de resistencia mental. Cada paso que daban no solo los acercaba más a su destino, sino también a la muerte. El ambiente se tornaba más pesado, no solo por la lluvia constante y el barro que hacía que caminar fuera casi imposible, sino por la presencia constante de la muerte, que los acechaba en cada esquina, en cada sombra, en cada susurro de la selva. Cada vez que alguien caía, era un recordatorio brutal de que el próximo podría ser cualquiera de ellos. Y la selva, esa entidad inmensa y desconocida, parecía estar diseñada para quebrarlos, para arrancarles toda esperanza, todo sentido de humanidad. Cuando la noche cayó sobre ellos, el grupo estaba más exhausto que nunca. Habían recorrido kilómetros sin descanso, y las reservas de energía comenzaban a agotarse. Decidieron detenerse, a pesar del miedo latente de quedarse quietos en medio de la oscuridad. Se acomodaron como pudieron bajo algunos árboles, pero las hojas apenas ofrecían protección contra la lluvia incesante. El suelo empapado y el frío no ayudaban a mitigar el cansancio, pero intentaron descansar. Sin embargo, el miedo era más fuerte que cualquier cansancio físico. Apenas habían cerrado los ojos cuando, de repente, el silencio de la selva fue interrumpido por un sonido que paralizó a todos: disparos, lejanos al principio, pero claramente acercándose. Las detonaciones resonaban en la espesura de la jungla, rompiendo la quietud y llenando el aire de una amenaza palpable. Era imposible determinar quién disparaba o por qué, pero en ese momento, no importaba. Sabían que, en la selva, aquellos disparos no significaban nada bueno. El guía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, les ordenó con voz firme que se tiraran al suelo y no hicieran ruido. «No os mováis», susurró, «y no hagáis ningún ruido». Las palabras parecían cargadas de una urgencia casi desesperada. El grupo obedeció sin cuestionarlo, echándose al suelo mojado, intentando mezclarse con la tierra y el lodo, como si aquello pudiera hacerlos invisibles. Los disparos seguían acercándose, y durante lo que parecieron horas, nadie se movió, nadie respiró con fuerza. La tensión en el aire era sofocante. Mi hermano me contó que el miedo que sintió en ese momento no era como el que había experimentado antes. No era el miedo de morir, sino un miedo más profundo, más visceral, como si algo primitivo dentro de él hubiera despertado. Era la sensación de estar en medio de una cacería, de ser una presa indefensa en un territorio ajeno. Justo cuando los disparos se acercaban más, algo aún más aterrador resonó en la oscuridad, un rugido profundo, inhumano, que sacudió la tranquilidad de la noche. No era el sonido de un animal común,
era algo diferente, algo que ninguno de ellos había escuchado antes. El rugido, que parecía venir de todas partes y de ninguna, vibraba en el aire, haciéndolos temblar. Era un sonido gutural, una especie de gruñido que no se parecía a nada que hubieran oído en sus vidas. Mi hermano intentó mirar alrededor, pero la selva era un mar de sombras impenetrables, y no pudo ver nada. Todo lo que podía hacer era quedarse quieto, pegado al suelo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, esperando que lo que fuera que había emitido aquel sonido se alejara. Pero el rugido continuaba, como una presencia latente en la oscuridad, como si la propia selva estuviera decidiendo su destino. Finalmente, después de lo que parecieron interminables horas de tensión y miedo, los disparos cesaron. El grupo, tumbado en el suelo húmedo de la selva, permaneció inmóvil, como si el más mínimo movimiento pudiera desatar una nueva oleada de violencia. Sin embargo, el silencio que siguió fue incluso más perturbador que el estruendo de las balas. Era un silencio pesado, cargado de incertidumbre, donde cada crujido de las ramas o susurro del viento parecía una amenaza latente. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar, todos conteniendo la respiración, esperando lo que fuera a suceder a continuación. El guía, que hasta entonces había mantenido una calma casi inhumana, les indicó con un gesto que esperaran un poco más antes de levantarse. Aunque los disparos habían parado, la jungla del Darién era traicionera y el peligro podía seguir acechando en cualquier esquina. A pesar del agotamiento físico y mental que los consumía, debían mantener la guardia en alto. Mi hermano me contó que esos minutos, mientras aguardaban tumbados en el barro, sintiendo como el frío y la humedad se colaban por cada parte de su cuerpo, fueron algunos de los más largos de su vida. Podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos, y cada segundo parecía eterno. La selva no mostraba misericordia, y en cualquier momento podría convertirse en el escenario de una nueva pesadilla. Finalmente, cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse débilmente entre las copas de los árboles, el guía les dio la señal para que se pusieran de pie. El amanecer era una especie de respiro temporal, pero nadie podía permitirse relajarse. Con cuerpos entumecidos por el frío, el cansancio y el miedo, mi hermano y el resto de los migrantes se levantaron lentamente, sintiendo como sus músculos se quejaban con cada movimiento. Aunque la luz del día les ofrecía una sensación de seguridad relativa, sabían que debían continuar avanzando. La selva del Darién no daba tregua ni segundas oportunidades. No había lugar para el descanso prolongado, porque cualquier retraso podía significar la muerte. A medida que retomaban el camino, pronto se encontraron con las secuelas del enfrentamiento que habían escuchado durante la noche. Las balas habían destrozado árboles a su alrededor, arrancando grandes trozos de corteza y hojas que ahora yacían en el suelo. Las ramas caídas y escombros de la vegetación mostraban la violencia del intercambio de disparos que había tenido lugar. El aire olía fuertemente a pólvora y humo, un olor que les provocaba un ardor insoportable en la nariz y en la garganta. Era un escenario desolador, pero lo peor estaba por llegar. Unos metros más adelante, cuando pensaban que el peligro había quedado atrás, un hombre armado apareció de repente desde las alturas, descendiendo con una agilidad felina desde uno de los árboles. Mi hermano recordó el momento con claridad, describiéndolo como uno de los más aterradores del viaje. El hombre, vestido con ropa camuflada y sucia, apuntaba hacia ellos con un rifle. El grupo se detuvo en seco, incapaz de moverse, con la certeza de que su destino estaba ahora en manos de aquel extraño. Mi hermano me confesó que, en ese momento, pensó que todo había terminado. Sabía que en la selva del Darién, los grupos armados no mostraban piedad hacia los migrantes. Eran vistos como simples presas, una fuente de dinero o recursos, personas a las que se podía explotar sin remordimientos. El silencio se alargó durante lo que pareció una eternidad. El hombre, con sus ojos fijos en ellos y el arma lista para disparar, mantenía al grupo bajo su control absoluto. Nadie se atrevía a respirar con fuerza, esperando lo peor.
Sin embargo, tras esos segundos de tensión insoportable, el hombre bajó el arma lentamente. Rompió el silencio con una voz áspera y directa, preguntándoles hacia dónde se dirigían. Fue el guía quien, con una serenidad sorprendente, respondió por el grupo. Le explicó que eran migrantes, que solo querían cruzar la selva para llegar a Panamá en busca de una vida mejor. El hombre los observó con detenimiento, como si evaluara cada palabra, cada gesto, buscando alguna señal de amenaza. Finalmente, y para sorpresa de todos, les permitió continuar. Antes de dejarlos ir, sin embargo, lanzó una advertencia que dejó a todos con el estómago encogido. Tengan cuidado, les dijo con una seriedad sombría, en esta selva no solo hay hombres. Hay cosas mucho peores. El grupo se miró entre sí, desconcertado y aterrado por lo que acababan de escuchar. Mi hermano no pudo evitar sentir que aquellas palabras escondían algo más siniestro de lo que estaban preparados para enfrentar. ¿A qué se refería ese hombre con cosas peores? Aunque el guía no mostró ninguna reacción visible, sus pasos se hicieron más rápidos y su mirada se volvió más atenta. Mientras continuaban avanzando, el guía, evidentemente curioso y preocupado, decidió preguntarle al hombre armado qué había querido decir con esa advertencia. El hombre, mostrando una calma indiferente, les explicó que la noche anterior su grupo había sido atacado por una criatura que no podían explicar. Según su relato, era un ser de enormes proporciones, algo similar a un mono gigante, pero con una piel tan gruesa y dura que las balas parecían no afectarle. Los hombres armados habían intentado defenderse disparándole, pero el monstruo parecía inmune. Tras un feroz combate, lograron derribarlo, pero no sin perder a varios de sus compañeros en el proceso. El relato era tan extraño y perturbador que dejó a mi hermano y a los demás migrantes sumidos en un estado de inquietud. ¿Podía ser cierto lo que contaba aquel hombre? En la selva del Darién, donde las reglas del mundo civilizado parecían no aplicar, todo parecía posible. A medida que avanzaban, comenzaron a notar una atmósfera extraña, como si la selva misma hubiera cambiado. No solo se trataba del cansancio o del miedo habitual, era como si algo nuevo y desconocido estuviera acechándolos desde las sombras. El temor se volvió realidad cuando llegaron a un claro en la jungla, donde encontraron los restos de la criatura de la que hablaba el hombre armado. Mi hermano me describió la escena con un detalle tan vívido que, incluso escuchándolo después de tanto tiempo, me estremecí. Allí, en el suelo, yacía un ser que parecía sacado de una pesadilla. Medía al menos 2,5 metros de altura, con un cuerpo musculoso y cubierto por una piel gruesa y escamosa, que reflejaba débilmente la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Parecía una extraña mezcla entre un gorila y un reptil, algo que no pertenecía a este mundo. Sin embargo, lo más inquietante no era su tamaño o su extraña piel, sino su rostro. Mi hermano lo describió como una fusión grotesca entre un ser humano y un animal. Sus ojos eran pequeños, oscuros y hundidos, pero lo suficientemente expresivos como para transmitir una sensación de maldad primordial. Su nariz era fina, casi inexistente, y sus labios delgados revelaban dientes afilados, como si hubiera estado diseñado para cazar y devorar. El grupo lo observó con horror, incapaces de comprender lo que veían. Nadie dijo una palabra. ¿Cómo podía existir algo así? ¿Qué clase de secretos oscuros escondía la selva del Darién? A pesar del miedo que les invadía, sabían que no podían quedarse allí. La selva no era un lugar para detenerse, especialmente después de lo que habían encontrado. El guía, aun con su habitual calma, les indicó que debían seguir adelante. Mi hermano y los demás obedecieron, pero el miedo ya se había instalado profundamente en sus corazones. Cada paso que daban se sentía como una lucha constante contra el terror. Sabían que la jungla albergaba peligros que iban más allá de lo que podían comprender, y a partir de ese momento, su travesía se convirtió en una pesadilla viviente. Ya no solo temían a los hombres armados o a las fieras que podían acechar en cada rincón. Ahora sabían que en esa jungla había criaturas que desafiaban toda lógica, seres que no deberían existir,
pero que, de alguna manera, estaban allí, esperando en la oscuridad.